En el primer siglo el emperador Tito dijo al Senado romano: las palabras se las lleva el viento, solo escrito finalmente queda. Y aunque esto realmente es así desde el punto de vista humano, no sucede de la misma manera con la palabra de Dios, porque Dios habla hoy. Si así no fuera, las escrituras serían un texto muerto, una comunicación muerta. Pero el Señor dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es por eso que la palabra de Dios no solamente tiene un poder creador. En el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra, y Él dijo Dios, sea la luz, dijo Dios. Y todo lo que Dios dijo fue hecho porque Dios creó a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios también tiene un poder vivificador. El Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando recibes una palabra de Dios, hay vida que llega a tu corazón. Pero tenemos que entender, sin embargo, que hay una palabra dentro de la palabra. Hay dos palabras que se traducen y que nos llegan como palabra de Dios. Una es la palabra logos, la cual es la palabra escrita. Es la palabra a través de la cual nosotros llegamos al conocimiento de Dios por medio de la lectura, por medio del estudio. Esta palabra llega primero a nuestro intelecto. Pero la otra es la palabra rema, que significa una palabra específica de parte de Dios para un tiempo específico, para una persona específica. Esa es la palabra que el Espíritu Santo toma desde la palabra logos, la cual ilumina nuestro entendimiento y nos da una palabra específica. Dios nos habla hoy de una manera específica, para un tiempo específico, para una persona específica. Esta es la palabra que recibió el apóstol Pedro luego de que habían estado en la barca intentando pescar y no pescaron nada. En Lucas capítulo 5, versículo 5, el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, toda la noche lo hemos intentado, mas en tu palabra, eso es rema, en tu palabra echaré la red. Cuando esta palabra viene a nuestra vida, produce una acción y cumple un propósito para el cual es enviada. Te invito a que abras tu Biblia allí en el Salmo 107, versículo 20. Ese es el texto con el cual vamos a comenzar este mensaje, al cual he llamado el poder de la palabra enviada. Si abres tu Biblia allí, vas a encontrarte con el texto que vamos a leer. Mientras tanto, te invito a que te suscribas a este canal, porque de esa manera estarás recibiendo todos los mensajes, el contenido que estamos transmitiendo por esta plataforma, que ha sido consagrada para llevar un mensaje de Dios, una palabra de Dios a tu vida. A través de la palabra de Dios conocerás nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, y crecerás en el conocimiento de Él, te edificarás en tu vida, serás sanado, restaurado, porque Dios tiene poder, Dios habla hoy. También, si le das a la campanita, entonces estarás recibiendo todas las notificaciones de todo lo que subamos por esta plataforma. Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 107, versículo 20 nos dice la palabra de Dios: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ese es el texto que te quiero compartir en este día. La fe que no se fundamenta en la palabra de Dios es una simple creencia que construye castillos en el aire. Mucha gente cree en Dios a su manera, cree en Dios por tradiciones, cree en Dios o tiene otras creencias fundamentadas en cosas que le dijeron, en cosas que imaginó o cosas que imaginaron otros, pero no es una fe que se fundamenta en la palabra de Dios. Y tratar de creer en Dios de esa manera es como aquel que sueña con ser un profesional, pero nunca estudia una carrera para llegar a ser ese profesional. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocerlo por medio de la palabra. Es por eso que Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La razón por la cual mucha gente no llega a ser librada de su ruina es porque no cree en el Dios de la palabra, porque no cree a la palabra, porque no recibe la palabra, porque no lee la palabra. Dice aquí el texto que acabamos de leer: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No se trata de que solamente creas en Dios, o no se trata de que Dios pueda librarte. Sin duda Dios puede librarte de tu ruina, pero necesitas la palabra logos, necesitas encontrarte con la palabra escrita, necesitas llegar a que esa palabra primero toque tu entendimiento, luego tocará tus emociones, tus razonamientos, luego tocará tu vida y también tocará tu cuerpo, y tocará toda tu familia, tu situación económica. Todo eso lo puede afectar la palabra de Dios. El gran problema es que muchos rechazan
escuchar la palabra de Dios. Muchos rechazan leer la palabra de Dios, entonces nunca se encuentran con ese rema que puede transformar su vida, que puede librarlos, que puede iluminar su mente en un momento determinado para tomar una decisión trascendental. Fue el rema de Dios lo que hizo que el siervo del centurión, dice la Biblia, fuera sanado. Dice que este hombre llegó al Señor y le dijo: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fue el rema de Dios lo que hizo que Pedro pudiera caminar sobre las aguas. Dice que el Señor venía en medio de la tempestad caminando sobre las aguas y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor dijo: ven. Pedro no caminó sobre las aguas, caminó sobre esa palabra de Dios. Fue el rema de Dios lo que hizo que Naamán el sirio fuera sanado. Este hombre fue al profeta y el profeta ni siquiera lo atendió. Le dijo: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Fue una palabra que salió de su boca. Y él fue. No había un poder curativo en el Jordán. Solamente la obediencia a la palabra de Dios fue el rema de Dios lo que hizo que la hija de la mujer cananea fuera liberada de los demonios. Esta mujer se acercó al Señor y su hija estaba gravemente atormentada, pero la hija no fue al Señor. El Señor le dijo: ve, y como creíste te sea hecho. Y esta mujer, cuando llegó a su casa, se encontró que su hija había sido sanada. Fue el rema de Dios, esa palabra que salió de la boca de Dios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo que Lázaro resucitara. El Señor dijo: Lázaro, sal fuera. Eso hizo que Lázaro volviera a la vida y que Lázaro saliera de su tumba. De acuerdo a este salmo, hay no menos de 4 situaciones en la cual solo la palabra enviada de Dios puede librarnos de nuestra ruina. Y eso lo vamos a ver en el contexto de este versículo que te acabamos de leer. Lo primero que vamos a ver está allí en el versículo 4 y 5. La primera situación en la que solo la palabra de Dios puede librarte de tu ruina es frente a la soledad. Si puedes leer ahí el versículo 4 y 5 del capítulo, el Salmo 107, dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ello, entonces clamaron al Señor. Leemos el versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ello. Y si agregamos el versículo 6, dice: entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Aquí aparece la palabra soledad. Dice: anduvieron perdidos en el desierto por la soledad, sin camino. Frente a la soledad es que Dios envió esta palabra y los libró de su ruina. Cuando ellos se encontraron en la soledad solo puede atraparte si te apartas de Dios o si apartas a Dios de tu vida. Porque muchas personas están solas, pero sin embargo tienen a Dios, y eso se nota. José, el de la Biblia, dice que José era un hombre que llegó a estar en la cárcel, sin embargo Dios estaba allí. Daniel estaba en el foso de los leones, pero Dios estaba con él. Agar, la mujer, la concubina de Abraham, cuando fue echada por mandato de Sara, la mujer de Abraham, anduvo por el desierto. Ella se sintió sola, pero allí estaba el Señor. Jesús en la cruz no estuvo solo. Dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor estaba allí. Pedro no estuvo solo cuando estuvo en la cárcel. Y dice que la iglesia hacía oración por él y un ángel se apareció para librarlo. Oseas capítulo 2, versículo 14 dice: el Señor, he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Son los momentos de soledad en los cuales Dios tiene una palabra para nosotros. Y a veces Dios permite que nos sintamos solos, pero en realidad no estamos solos. Es cuando más Dios nos habla. Notemos que Dios envió su palabra cuando ellos anduvieron por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar un lugar donde estar. Y a veces nosotros nos encontramos así, como en un desierto. En el desierto no hay nada. Nos encontramos en soledad. Nos encontramos que no tenemos ayuda a nadie, que nadie nos comprende, que nadie puede sostenernos. Y a veces Dios permite que pasemos por estas situaciones, porque cuando no tienes en quién apoyarte, entonces buscas a Dios. Eso sucede en el versículo 6. Entonces, dice, clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de su ruina. Porque cuando viene una palabra de Dios a tu vida, aunque estés en el desierto, entonces te encuentras con el poder de Dios. En tu mayor soledad es cuando Dios más puede hablarte. La segunda cosa o situación en la cual solo la palabra de Dios nos puede librar de nuestra ruina es frente a la enfermedad. Y todo atravesamos también por estos tiempos difíciles. Dice el versículo 10 al 12
del capítulo 107. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. No hay nada que quebrante más a la humanidad que la enfermedad. Nada nos hace quebrar más que la enfermedad. Job dijo Satanás dijo cuando quiso tocar a Job, le dijo al Señor: piel por piel, todo dará el hombre por su vida. Él quería enfermarle, él quería hacerle sentir el dolor, porque la enfermedad nos agobia, nos angustia, nos aflige. Es tan difícil atravesar esos momentos. Y lo vemos en la vida de Job. Él tuvo que atravesar por esa situación de enfermedad, donde lo había perdido todo, pero su cuerpo estaba dañado, dice que tenía como una sarna maligna, y entonces él atravesó ese dolor. Proverbios capítulo 4 versículo 22 dice que la palabra de Dios es vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Cuánto necesitamos una palabra de Dios cuando atravesamos por momentos de enfermedad? Y tal vez sea esta tu situación y esta palabra esté llegando a tu vida. Este es el mejor momento para que Dios te hable hoy. También Dios mandó su palabra, no solo cuando estaban en soledad, también cuando estuvieron en la enfermedad, cuando dice moraban en tinieblas y sombra de muertes, aprisionados en aflicción y en hierro. Y dice el versículo 12, por eso quebrantó con trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Quién te puede ayudar en la enfermedad? Cuando estás en la enfermedad, a veces que ni siquiera los médicos pueden encontrar una solución. Ese es el momento en el cual más necesitamos buscar la palabra de Dios. En la enfermedad Dios le respondió la oración a David. David dice, cuando yo callé envejecieron mis huesos. Yo me sentí mal, estuve enfermo, pero Dios le socorrió. Dios respondió su oración. Y es así como a veces Dios trata con su pueblo, trata con nosotros. Dice, luego clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. La tercera cosa situación en la cual solo la palabra enviada de Dios puede librar nuestra ruina es frente a las prisiones del alma. Esas cosas que aprisionan nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Dice el versículo 14 al 16, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Solo se puede alabar a Dios cuando eres libre. Una persona que no es libre, esa persona no puede alabar a Dios. Y no estoy hablando de una libertad, porque hay personas que tal vez estén escuchando este mensaje, este video, y están privados de su libertad en una cárcel. No estoy hablando de otra libertad, porque Pablo y Silas estaban en la cárcel y dice la palabra que ellos cantaban himnos y alababan al Señor. Sin embargo, el endemoniado gadareno estaba libre. Él no estaba en la cárcel y andaba por los sepulcros, porque él no era libre en su corazón. Él dice que se golpeaba a sí mismo, él se lastimaba a sí mismo, andaba desnudo, estaba solo, había dejado a su familia. Había una prisión allí del alma. Cuando Dios envió su palabra, dice que rompió sus prisiones. Y entonces alabaron la misericordia de Dios, porque Dios había quebrado las puertas de bronce y desmenuzado los cerrojos de hierro. Es por eso que la palabra de Dios penetra, dice Hebreos 4:12, hasta partir el alma y el espíritu, porque no hay mayor ruina que la angustia del alma, pero clamaron a Dios en su angustia y el Señor los libró de su ruina. La cuarta cosa, y con esto termino, en la cual solo la palabra de Dios puede librar nuestra ruina, es frente a las tempestades de la vida. Veamos que dice versículo 23 al 25, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. También podemos ver los versículos 29 al 30, dice que el Señor cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Vivir sin Dios es como vivir en un barco a la deriva. Yo no sé si alguna vez estuviste en una embarcación en medio del mar. Yo he estado en medio del mar, pero también estuve, recuerdo una vez, en un lago grande, en un dique. Y estábamos con una canoa y teníamos un ancla, pero por alguna razón ese ancla que estaba con una soga se desató y entonces notamos que ya no podíamos, no teníamos algo para estar firme y el viento nos llevaba a un bosque que estaba a la orilla del lago. La verdad que temimos por nuestra vida.
qué necesaria que es un ancla cuando una persona está en una embarcación. Y en nuestra vida necesitamos un ancla, ¿sí? Dice Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 19, dice que los herederos de la promesa tenemos como segura y firme ancla del alma a la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dios envió su palabra, dice, también sobre los que descienden al mar en naves. No solamente está hablando de aquellos que verdaderamente tienen que navegar o que tienen barcos pesqueros o en aquella oportunidad, cualquiera sea la razón por la cual tenían que embarcarse, ellos eran conocedores de las tempestades. Pero a veces nosotros nos embarcamos en cosas, nos embarcamos en una familia, nos embarcamos en un proyecto. La vida es un constante navegar sobre tempestades. ¿Y cuánto conocemos nosotros las tempestades de la vida? La buena noticia es que dice que la palabra de Dios, cuando Él envió su palabra, Él cambió la tempestad en sosiego y se apaciguaron las ondas del mar. Y así los guió al puerto que deseaban. Porque cuando clamas a Dios en tu angustia, Él te libra de tu ruina. Quiero terminar con este pensamiento. Solo Dios puede revelar el verdadero problema de tu vida, el real problema de tu vida, y luego solo Él te va a poder mostrar la salida. El gran problema de muchos es que huyen de Dios porque no quieren saber la verdad, porque no quieren que Dios los lleve al verdadero problema, porque saben lo que Dios les va a decir. Hay mucha gente que dice, yo no quiero que me digan nada, porque ya sé lo que Dios me va a decir. Pero es que verdaderamente esa es la palabra que necesitas, y es allí donde Dios te va a mostrar la salida. Es por eso que la palabra enviada puede librarte de tu ruina. Es por eso que Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes un rema de vida eterna. Allí no estaba hablando de la palabra escrita, allí estaba hablando de que el Señor, solamente Él nos puede dar una palabra, una guía en este tiempo. A veces estamos en situaciones difíciles de las cuales no podemos salir. Y es como que no queremos que Dios nos hable, porque sabemos lo que Dios nos va a decir. Pero esa es la palabra que necesitas para tu vida. Por lo cual, cuando enfrentes la soledad, cuando enfrentes la enfermedad, cuando sientas que tu alma está en prisiones, cuando enfrentes las tempestades de la vida, tienes que saber que si clamas al Señor en angustia, Él puede librarte de tus aflicciones. También tienes que saber que el Señor enviará una palabra, un rema de Dios. Dios te hablará hoy porque Dios habla hoy. Y sin duda Dios te va a revelar la causa de tu problema y tu obediencia determinará que ese rema verdaderamente te conduzca al puerto deseado, a la salida, y te libre de tu ruina. Yo no sé cuál es tu situación en este día, si has visto este video y has llegado hasta aquí, y has escuchado este mensaje. Es muy probable que necesites una palabra de Dios, y es muy probable que Dios te haya hablado hoy. Si Dios te habló hoy, es para que tomes una decisión, es para que cambies tu rumbo, es para librarte de tu ruina. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, porque siempre llega tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque hoy nos sentimos alentados de que envíes una palabra, porque esa palabra nos librará de nuestra ruina. Hay mucha gente que ha visto este video y oído este mensaje, Señor, y que está rumbo a la ruina de su familia, rumbo a la ruina de su economía. Su salud está en ruina, su matrimonio, sus hijos. Señor, ¿cuántas cosas pueden llevarnos a la ruina? Pero gracias, porque tu palabra, Señor, porque hay un clamor en nosotros y esta palabra llega para librarnos de nuestra ruina. Yo envío tu palabra, Señor, porque tu Espíritu Santo toma esta palabra y llega a un momento determinado, a una situación determinada, a una persona determinada, con un fin específico. Señor, sin duda, que aquellos que la reciban, habrás hecho una obra en su vida, lo habrás librado de su ruina. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Si esta palabra fue bendición para tu vida, te invito a que la compartas. Y no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.